Jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En este vídeo que veis de fondo, el fraile Tuck, en la película de Robin Hood, explica a los proscritos cómo el trigo se lo dio Dios a las bestias y lo reservó para que nosotros le diéramos un uso más divino, la creación de la cerveza. Bueno, pues buena parte de esto tiene que ver con el tema del vídeo de hoy, los monosacáridos. Porque uno de los usos que hacemos de los monosacáridos, uso industrial del que hablaremos en este curso, es la obtención del alcohol por fermentación. Vamos a conocer los monosacáridos más importantes de los seres vivos. Los monosacáridos se pueden clasificar utilizando básicamente dos criterios. Uno, que el grupo carbonilo sea de tipo aldehído o de tipo cetona. Y segundo, el número de átomos de carbono. De modo que luego se pueden tener en cuenta los dos criterios a la vez. Me explico. Según el tipo de grupo carbonilo, los monosacáridos se pueden llamar aldosas o cetosas. Aldosas los aldehídos, cetosas las cetonas. De modo que se distinguen dos familias. Esta que veis en la pantalla es la familia de las aldosas. Luego veremos la otra familia, la de las cetosas. Pero además, cada una de estas familias la podemos clasificar según el número de átomos de carbono. Aquí se utilizan prefijos numéricos y como los monosacáridos tienen entre 3 y 6 átomos de carbono, no pueden tener ni menos ni más, pues se llaman triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Concretamente estas, que además son aldosas, pues las llamaríamos aldotriosas, aldotetrosas, aldopentosas y aldohexosas. Como veis, aquí pone que son las D-aldosas, es decir, nos están indicando qué enantiómero es el que está representado. Desde luego que desde el punto de vista teórico existen las L-aldosas, pero resulta que en la naturaleza los únicos enantiómeros que se presentan son los enantiómeros D, de modo que solo existen en los seres vivos estas aldosas que vemos aquí. Os voy a presentar primero las cetosas y después iremos viendo ya con detalle las principales aldosas y cetosas. Y por cierto, quiero que os fijéis en relación con los enantiómeros cómo solo están representados enantiómeros D y quiero que los reconozcáis en las fórmulas. Recordad que para ello hay que fijarse en el carbono asimétrico que esté más alejado del carbono carbonílico. Os lo voy a marcar sobre las fórmulas con unos recuadros para que comprobéis que efectivamente todos los OHs correspondientes están a la derecha. En esta otra diapositiva tenemos las D-cetosas. Exactamente igual. Hay cetotriosas, cetotetrosas, cetopentosas y cetohexosas. Como veis son menos porque el hecho de que aparezca el grupo carbonilo en una posición intermedia provoca que haya menos carbonos asimétricos, porque dejarán de ser, tendremos como carbonos no asimétricos los dos de los extremos y además el carbonílico. El número de estereoisómeros que hay en cada nivel es 2 elevado al número de carbonos asimétricos que hay. De modo que
si se reduce el exponente, pues salen menos estereoisómeros. Bien, pues una vez presentadas las aldosas y las cetosas, pasamos a ver los monosacáridos más importantes. Hay dos triosas, son por supuesto aquellos monosacáridos que solo tienen 3 átomos de carbono, que son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. El D-gliceraldehído. Bien, la dihidroxiacetona no presenta estereoisómeros, ya que no tiene carbonos asimétricos. Las dos triosas se presentan en los seres vivos como intermediarios metabólicos, es decir, productos intermedios en algunas reacciones del metabolismo. Esto es algo que comprenderéis mejor cuando lleguemos al tema correspondiente, el tema 10. Vais a ver que el D-gliceraldehído aparece en muchas encrucijadas de reacciones. Pasamos al siguiente grupo, las tetrosas, que son monosacáridos compuestos por 4 átomos de carbono. El número de estereoisómeros es mayor que en el caso de las triosas. En los organismos vivos no son muy abundantes. De hecho, es difícil poner un ejemplo. Por poneros uno, os voy a poner la eritrosa, pero no tiene tampoco mayor importancia. Su única función es pues la misma de antes. Es un intermediario metabólico, pero menos importante que las triosas. Más importantes son las pentosas. Presentan 5 átomos de carbono y algunas desempeñan importantes funciones biológicas, como la D-ribosa, que como veis es una aldopentosa, que es un componente fundamental de los ribonucleótidos que constituyen el ARN. Otra aldopentosa muy parecida es la D-desoxirribosa, de la que hablaremos un poquito más tarde, que se encuentra en los desoxirribonucleótidos que forman el ADN. Por poner un ejemplo de cetosa, que no son muy abundantes, hay una cetopentosa, la D-ribulosa, que es importantísima porque participa en la fotosíntesis como la molécula sobre la que se fija el CO2 en la formación de las moléculas orgánicas. De modo que es también una molécula que ocupa un papel importante en el metabolismo. Y pasamos finalmente a las exosas, que son los monosacáridos que tienen 6 átomos de carbono en su molécula y de los que existen 24 estereoisómeros. Entre las aldoexosas destaca la glucosa, la molécula energética más utilizada por los seres vivos. Se localiza en estado libre en el citoplasma celular, en el plasma sanguíneo y en algunos frutos como las uvas o los dátiles. Constituye asimismo la unidad componente de los polisacáridos más comunes, como veremos en su momento. Otra aldoexosa importante es la galactosa, que se encuentra libre en la leche o formando parte de disacáridos como la lactosa, presente también en la leche. También aparecen polisacáridos complejos y en ciertos glucolípidos. Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que avance el curso. Y finalmente la fructosa, que se le denomina también lebulosa por ser levógira, que es una cetoexosa que se encuentra en estado libre en frutos y en algunos medios líquidos biológicos, como el semen, además de formar parte del disacárido sacarosa. Fructosa, el prefijo deriva de fructus, que en latín significa fruto, o sea que literalmente es el azúcar de las frutas. Bueno, estos son los monosacáridos más importantes. Solo nos queda por ver algunas excepciones, digamos, bueno, no excepciones, en realidad son otros monosacáridos especiales que derivan de estos que acabamos de ver. Vamos a ver qué grupos de derivados de monosacáridos nos podemos encontrar. Bien, el primer grupo de desoxiazúcares son muy sencillos, se llaman desoxiazúcares y lo que nos indica su nombre es que uno de los oxígenos se pierde. Concretamente, el más importante es aquel que se pierde en el carbono 2, en el grupo hidroxilo del carbono 2, formando la desoxirribosa, de la que ya habíamos hablado. Es una pentosa
que aparece en el esqueleto del ADN. Pasamos al siguiente grupo, los aminoazúcares, que reciben este nombre porque en alguno o varios de los OHs se produce una sustitución por un compuesto con nitrógeno, por una amina. Aquí podéis ver los ejemplos más representativos. Por ejemplo, derivados de la glucosa está dos tipos de glucosaminas distintas. La beta de glucosamina, que la podéis ver aquí, simplemente se sustituye 1H por un NH3, un grupo amino, y la N-acetil beta de glucosamina, que, bueno, pues tiene este sustituyente un poquito más complejo, pero que lleva también un grupo funcional amino. Estos dos, el ácido murámico y el ácido N-acetilmurámico, son parecidos también. En este caso, además del grupo amino, llevan un radical, esto que está representando con una R, que lleva además un grupo carboxilo, por eso se llaman ácidos. En particular es importante el ácido N-acetilmurámico, que se suele conocer por su abreviatura NAM, la N de N, la A de acetil y la M de murámico. Y es importante porque aparece como uno de los constituyentes de la pared bacteriana. Y para que veáis que no solo hay derivados de la glucosa, pues la beta de galactosamina que deriva de la galactosa. El tercer y último tipo de monosacáridos derivados son los ácidos urónicos. Aquí la sustitución del grupo H se produce por un carboxilo, como este que veis aquí, que es el más frecuente, el ácido glucurónico, también llamado beta de glucuranato, y que junto con la N-acetilglucosamina forma el ácido hialurónico. El ácido hialurónico seguramente os suena, es uno de los componentes importantes del tejido conjuntivo, pero además os sonará sobre todo porque aparece en anuncios de potingues para que las mujeres se den en la piel y parezcan más jóvenes. Bueno, ya hablaremos de esto, del ácido hialurónico. En fin, hoy nos ha quedado un vídeo más cortito. Con esto terminamos esta clase flipada. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado. Y no me despido hasta el siguiente vídeo. Chao. Jamendo.com